Hola, mi nombre es Heidi y junto con mi compañera Vanessa vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Pero, exactamente, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción y repulsión que se van a dar a través de las moléculas en la materia. Esto debido a la presencia y a la disponibilidad que tengan los electrones, con una gran polaridad. Estas fuerzas se pueden encontrar en la naturaleza. Van a formar parte de los procesos de complejidad y vamos a saber gracias a ellos cómo va a estar compleja la estructura. Puede medirse a través de distintas fuerzas y también podemos ver estructuras físicas, porque gracias a ellas van a determinar qué tanto se pueden atraer hacia ellos entre sí, las partículas de una sustancia. Bueno, ya que di esta breve introducción sobre qué son las fuerzas intermoleculares, hablemos de tres principales fuerzas. Mi compañera Vanessa se va a encargar de hablar de otras tres tipos de fuerzas. Yo vengo a hablar sobre las fuerzas ion-ion, ion-dipolo y ion-dipolo inducido. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas ion-ion? Las fuerzas ion-ion se van a dar entre átomos y moléculas que van a estar eléctricamente cargados. Un catión si es positiva y un anión si es negativa. La regla más fundamental para esto es que cargas iguales se van a repeler, mientras que cargas opuestas se van a atraer. Estas se presentan por la atracción de los iones. Estas atracciones presentan una alta intensidad que, en base a esto, van a hacer que contengan puntos de fusión demasiado altos. Algunos ejemplos de ellos son el cloruro de sodio, el yoduro de potasio y el sulfato de sodio. Ahora, en las fuerzas ion-dipolo, los iones de una sustancia van a interactuar con los polos de las moléculas en los enlaces covalentes polares. Así, el ion positivo va a atraer a la molécula negativa, mientras que el ion negativo va a atraer a la molécula positiva. Se van a adherir. Quiere decir que van a interactuar, van a estar juntos, van a estar tan pegados, interactúan entre sí. El átomo que va a tener mayor electronegatividad va a atraer a los electrones hacia sí mismo, o sea, los va a atraer como si fuera un imán, generando así un dipolo negativo. Mientras que se va a formar un dipolo positivo en el área de menor electronegatividad. Cuando hay mucha electronegatividad, se va a referir a que hay demasiada atracción. Pero si hay una disminución gradualmente de electronegatividad, van a haber muy pocos átomos que se van a querer atraer entre sí. Un ejemplo de ello es cuando se disuelve sal con agua, como por ejemplo aquí. Aquí es sal sin disolver. Podemos ver las moléculas que todavía no están disueltas, acá, muy rodeadas. Pero cuando ya una vez está disuelta, se van a formar todo esto. ¿Por qué? Por la disolución que se va a producir. Sin disolver, ya disuelta. ¿Cuáles son las fuerzas ion-dipolo inducido? Estas fuerzas van a tener lugar entre un ion y una molécula polar. Pero, ¿qué es apolar? Las moléculas apolares están formadas por moléculas, por átomos de un no metal unidos por enlaces covalentes, siempre y cuando no existen entre ellos una diferencia de electronegatividad. La proximidad del ion va a provocar un disgusto en la nube electrónica, que la va a convertir en una molécula polarizada. Es el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de la presencia o ausencia de electrones. El tipo de moléculas entre las que existen estas fuerzas son: moléculas no polares existen gracias a un enlace covalente entre átomos iguales. La molécula tiene una carga neutra. Un ejemplo de ellas es el hidrógeno, el oxígeno y el cloro. Las polares también tienen un enlace covalente, que es un enlace formado por átomos con gran diferencia de electronegatividad. Un ejemplo de ellas es el agua. Polares no existe simetría en la distribución de electricidad y hace que se formen polos eléctricos. Estas moléculas tienen un dipolo permanente, que es como un imán pequeñito pero molecular. Por esto la parte negativa atrae a la parte positiva de otras moléculas cercanas. Las fuerzas dipolo-dipolo pueden puente de hidrógeno.
Los enlaces por puente de hidrógeno tienen lugar cuando un compuesto químico, un átomo de hidrógeno, se enlaza con otro electronegativo como lo puede ser el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Los puentes de hidrógeno se forman cuando el flúor, nitrógeno u oxígeno, al ser electronegativos, retienen por más tiempo los pares de electrones en los enlaces formado que la molécula tenga una carga parcial negativa y el oxígeno una carga parcial positiva. Las cargas positivas del hidrógeno atraen a las negativas. Cuando se forma este tipo de enlace, la molécula se vuelve una molécula polar. Las fuerzas de dipolo inducido es la unión entre una molécula polar y una apolar. Las moléculas polares se dan entre los elementos con distinta electronegatividad, como puede ser el H2O. El H2O, el agua, tiene regiones de carga tanto negativas como positivas. Y las moléculas apolares se dan entre los átomos del mismo elemento, ya que tienen la misma electronegatividad, como puede ser el oxígeno. El oxígeno, cada átomo de este atrae a los electrones compartidos hacia sí mismo con la misma intensidad. Las fuerzas de dipolo instantáneo y de dipolo inducido son fuerzas atractivas débiles que también se conocen como fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Se producen con una molécula apolar que al aproximarse sufren una distribución entre las nubes electrónicas. Esto luego les va a permitir, mediante sus extremos opuestos electrónicamente, una fuerza proporcional a la cantidad de electrones que se le permiten y que se hayan visto, por ende se distribuyen de otra manera, como por ejemplo el H2O, que anteriormente se dijo que funcionaban con moléculas polares y apolares. El hidrógeno induce un movimiento a los electrones del oxígeno de manera que se produce un movimiento dipolar, donde los polos iguales se repelan y los opuestos se atraen.